El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma tenemos como propuesta para nuestra reflexión este hermoso relato de la transfiguración del Señor. Un relato lleno de simbolismos y también un relato que nos pone de manifiesto la pedagogía de Jesús. Fíjense que el texto de la transfiguración, el relato de la transfiguración, en la estructura del Evangelio de Mateo, viene inmediatamente después del primer anuncio de la pasión. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después les dice: bueno, pero ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús lo felicita y le dice: bueno, está bien, yo soy el Mesías, pero el Mesías tiene que pasar por la cruz. Y Pedro se asusta, y los discípulos también se asustan y dicen: no, esto no puede ser. Y Jesús los reta y le dice: los designios de Dios no son los designios de los hombres, y ustedes están hablando con lógica humana. Y la cosa quedó ahí. Entonces, unos días después, Él toma a este grupito, Pedro, Santiago y Juan, y se los lleva al monte. Y ahí se transfigura delante de ellos. Podríamos decir que les permite, a través de esta transfiguración, a través de esta manifestación gloriosa, en la que lo ven con la gloria, con gloria divina, lo ven a Él transfigurado en gloria divina, vestiduras blancas, resplandeciente, etcétera, etcétera. La figura de Moisés y de Elías, los dos personajes más importantes de la Sagrada Escritura para el piadoso israelita, la nube que los cubre, la voz que sale de la nube, etcétera. Una serie de simbolismos muy importantes, muy sentidos para el piadoso israelita. Es decir, que les está permitiendo, podríamos decir, espiar por el ojo de la cerradura lo que es la gloria de Dios. Y es una forma de decirles: bueno, no se asusten, la cruz va a estar, pero después de la cruz sigue la gloria. O la cruz es el paso para la gloria. Jesús, la cruz es el portal para ingresar en la gloria. Y de esta manera, en cierto modo, trata de ahuyentar de los discípulos ese miedo a la cruz, porque ellos sabían muy bien lo que significaba la cruz.
ese instrumento de tortura espantoso para ejecutar la pena de muerte, donde el reo sufría indecibles dolores y terminaba muriendo de asfixia. Ese instrumento de tortura que era tan tremendo que solamente de nombrarlo se asustaban. Y les dice, bueno, la cruz es terrible, pero detrás de la cruz está la gloria. Después de la cruz viene la gloria. La cruz es el paso obligado para abrir las puertas de la gloria. Y entonces le presenta estos signos de divinidad. Primero su transfiguración, esta apariencia de Jesús, brillante, resplandeciente, las vestiduras blancas que los cegaban de tan brillantes que eran. Y luego estas dos figuras, Moisés y Elías. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Moisés y Elías eran dos personajes paradigmáticos de la historia sagrada de Israel. Moisés, el gran legislador, aquel que había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, que lo había llevado por el desierto hasta las puertas de la tierra prometida. Aquel que le había dado la ley. Todas las leyes del pueblo de Israel hacían referencia a Moisés. Toda la legislación que vivía el pueblo de Israel, que regulaba la vida del pueblo de Israel, era la ley de Moisés, era de esas leyes que Moisés le había dado en el desierto. Aquel que les había hablado de la venida del Salvador, de la venida del Mesías, aquel que había prefigurado en cierto modo al Mesías, dándoles también los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se los había dado Dios, pero fue Moisés el que se los transmitió al pueblo de Israel. Moisés, el gran legislador, y Elías, el gran profeta. Ese profeta poderosísimo en obras, en palabra, ese profeta que hizo cerrar el cielo durante 3 años, ese profeta que de repente hizo desatar la lluvia, ese profeta que destruyó a todos los otros falsos profetas de Baal, ese profeta que no murió, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Ese gran profeta del pueblo de Israel. Y tanto Moisés como Elías estaban hablando del destino de Jesús en Jerusalén y de aquello que iba a suceder en Jerusalén. Moisés y Elías, el Antiguo Testamento, el legislador y el profeta, y Jesús, el legislador y el profeta del Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, el Mesías. Con esta aparición de Moisés y Elías hablando con Jesús, el Señor nos está mostrando que el Antiguo Testamento se cierra, termina, y a partir de aquí comienza una nueva era, que es la era del Mesías, la era del Señor. Ese tiempo de la Iglesia que estamos viviendo nosotros hoy en día, ese tiempo del Espíritu Santo que comenzaremos a vivir después de Pentecostés. Pero para eso fue necesario la Pascua, el Viernes Santo, la cruz, y luego de la cruz, la resurrección y la gloria. La nube también es una teofanía por excelencia, una manifestación de Dios por excelencia. ¿Por qué? Porque la nube era la que defendía al pueblo de Israel de los egipcios hasta que cruzaron el Mar Rojo. La nube confundía a los egipcios, los sumergía precisamente en una nube para que no pudieran alcanzar al pueblo de Israel mientras iban persiguiéndolo. La nube, que era el signo de la presencia de Dios y era aquello que acompañaba al pueblo a lo largo del desierto, indicándoles cuándo levantar campamento y cuándo hacer campamento, porque la nube se posaba sobre la tienda del encuentro donde estaba el arca y a partir de ese momento el pueblo hacía campamento y se establecía. Luego la nube se levantaba, abandonaba la tienda del encuentro, el pueblo levantaba campamento y nuevamente seguía caminando, siguiendo precisamente a la nube y al arca, hasta llegar a la tierra prometida. Esa nube ahora los cubre a ellos, los envuelve. Era la misma nube que había cubierto el monte Sinaí cuando Moisés iba a hablar cara a cara con Dios. Pero también era esa nube la que protegía a Moisés de no ver
a Dios de frente, porque si no hubiera muerto al contemplar la gloria de Dios. Esa nube ahora los cubre a ellos, los envuelve, y desde la nube sale esa voz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y un escúchenlo que tiene mucho sentido, porque ¿qué significa escuchar? Escuchar significa oír prestando atención a lo que el otro dice. Y en las raíces lingüísticas antiguas, el verbo oír, el verbo escuchar y el verbo obedecer tienen exactamente la misma raíz. El verbo oír, que significa percibir con el sentido del oído los sonidos. El verbo escuchar, que significa oír prestando atención. Y el verbo obedecer, que significa escuchar para ejecutar, para realizar. Y el Señor nos está diciendo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Pongan atención a lo que dice y llévenlo a la práctica. Esta transfiguración del Señor nos está representando el fundamento bíblico de la esperanza cristiana. La esperanza por excelencia. Porque ¿cuál es la esperanza cristiana? ¿Cuál es la esperanza que sostiene nuestra fe en Cristo? Nosotros decimos que la esperanza es el auriga de las virtudes, es el conductor de las virtudes. La esperanza es la que alimenta nuestra fe y la fe alimenta la esperanza, pero la esperanza es la que nos guía. Porque la esperanza es la que nos lleva a creer que aquello que nosotros hemos recibido como promesa de parte de Dios se va a cumplir. Entonces la esperanza cristiana nos está hablando justamente de la realización de esta gloria de Dios que el Señor nos ha prometido. Nuestra vida es un caminar sostenidos por la fe en Cristo, con la esperanza de que llegaremos al encuentro definitivo con Él en la gloria. Y para eso tenemos que vivir en la caridad, tenemos que vivir en el amor. Y la primera caridad es para con Dios. Y luego para con los hermanos. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Es el llamado insistente que nos dirige el Señor a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Y un escuchar a Cristo al que encontraremos respuesta cuando nos encontremos con Dios en la gloria. Alabado sea Jesucristo.